Y en directo tenemos a nuestro siguiente invitado, él es Brian Acuña, está en San José de Costa Rica, analista internacional que nos va a ayudar a entender qué es lo que está pasando en este conflicto y cuáles son las repercusiones de lo sucedido en la presa de Kayovka. Brian, bienvenido a estas pantallas. Hola Estefanía, un gusto estar con ustedes esta tarde. Igualmente, conectamos con esta noticia, esta explosión de esta represa que tiene amplias consecuencias. ¿Cómo lo ligamos con la central nuclear de Zaporilla, que es, yo diría, una de las principales preocupaciones en este momento? Sí, creo que acá es importante mencionar, antes de hablar directamente obviamente, de la parte eléctrica y lo que trata con la central, hay que hablar de que no es la primera vez que se utilizan las represas ucranianas como herramienta de carácter militar, ¿verdad? Esto incluso ha sido mencionado por diferentes medios el día de hoy, recordando cómo una operación de Stalin durante la época de la invasión alemana contra las zonas rusas, en lo que se denominó la Operación Barbarroja, vimos cómo Stalin también golpeó una planta, en este caso una central eléctrica en Zaporilla, la planta central de Dneprstroy, perdón la pronunciación y la forma en la que lo digo, en la cual lograron a través de este golpe inundar también una zona, ¿verdad?, altamente poblada. Incluso se habla de poco más de 100,000 personas que pudieron haber muerto durante esta operación y que posteriormente impidió que se diese la invasión, en este caso, de Alemania con respecto a los rusos. En el caso específico de esta planta, de la represa de Nova Kajovka, ¿verdad? O Kayovka, como también se le pronuncia algunas veces. Esto evita de alguna forma de que si Ucrania tenía pensado realizar algún tipo de contraofensiva, que es lo que se ha venido anunciando en los últimos días, esto pueda atrasar o detener de alguna manera las posibilidades de que el gobierno ucraniano pueda contragolpear estas regiones que han sido tomadas desde hace ya bastante tiempo por el gobierno ruso, ¿verdad? Acá quizás también un elemento llamativo, Estefanía y televidentes, es la situación de las narrativas, ¿verdad? Como una vez más las acusaciones se hacen mutuamente y, bueno, como ya lo mencionabas, el grave riesgo que existe, tanto el tema ambiental como humano, en el caso de que se dan inundaciones, y esto puede poner en riesgo a muchas personas. De hecho, ya Rusia hace un tiempo atrás había decidido bajarle un poco el caudal de agua por si llegaba a ocurrir algún evento de esta magnitud. Y por el otro lado, la posibilidad de que esto pueda afectar la central nuclear y que tengamos también una exposición de otro tipo todavía mucho más grave en lo que se refiere a energía nuclear. Acá tú hablas de algo muy importante y es la construcción de las narrativas en medio de la guerra. Claramente cada versión, cada parte va a tener su propia versión y son versiones totalmente contrarias. Por un lado Rusia dice una cosa, por el otro lado Ucrania dice una cosa. Un ítem es la narrativa construida con palabras y otra cosa muy distinta son los hechos puntuales. ¿Qué dicen los hechos puntuales acerca de esta explosión? En este caso, de nuevo, como no queda claro quién fue el que realizó el ataque, entre ambos se van a estar acusando. De hecho, también en estos días salió a la luz un supuesto informe de la CIA donde se señalaban a miembros de un grupo de inteligencia ucraniano de haber sido los causantes del daño o el atentado o el ataque que recibió las tuberías de Nord Stream, ¿verdad? Que son las tuberías con las cuales Rusia le facilita gas a las regiones europeas. Dentro de esta cuestión, como les digo, una situación de narrativas, en este caso puntual, vemos que Rusia una vez más señala y acusa a Ucrania, al cual ha usado incluso palabras bastante fuertes, como llamarle un gobierno nazi, ¿verdad? Sí. Para poder señalar de que sus acciones sean legitimadas o que sean blanqueadas. En el caso de Ucrania, Ucrania acusa a Rusia porque evidentemente Rusia es la fuerza ocupante de territorios que históricamente pertenecen a Ucrania. O sea, a pesar de lo que Rusia pueda decir y de las defensas que supuestamente Rusia le endosa a los rusos étnicos que viven en Ucrania,
Lo cierto del caso es que Rusia ejecutó una invasión de un territorio soberano, que históricamente estas regiones se consideran regiones ucranianas, y todo este desastre que se ha venido posteriormente, incluyendo el desastre del choque de narrativas, se habrían evitado de entrada si a Rusia no se le hubiera ocurrido, digamos, ejecutar esta operación de invasión contra territorio ucraniano. A pesar, digamos, de lo que pueda tener uno ideológicamente pensado, creo que esto es un hecho, como bien lo pides, ¿verdad? Un hecho, un elemento que no se puede contradecir, ¿verdad? Finalmente todo esto ha ocurrido debido a las decisiones que Moscú ha tomado con respecto a Ucrania. Claro que sí. ¿De qué podría servirle a Ucrania decir que ellos no han atacado cuando sí han atacado? Bueno, por supuesto, en este caso podrían de alguna manera no perder simpatías, ¿verdad? Pensemos que después de tanto tiempo que va ocurriendo con un conflicto, los conflictos se van desgastando dentro de la opinión pública Sí. y se van perdiendo dentro del radar. En el momento en el que el conflicto se pierde del radar, inmediatamente ya empieza a perder interés y ya a partir de ese momento se empiezan a dar de nuevo algunos desastres, incluyendo desastres de carácter humanitario que podrían ser, digamos, significativamente más problemáticos. En estos momentos, para Ucrania es bastante delicada la situación. De hecho, el presidente Zelensky ha estado en reunión con diferentes organizaciones multilaterales, ¿verdad? Más allá de solo el grupo OTAN, pensemos que estuvo reunido con los líderes del G7 y estuvo reunido incluso también con miembros de la Liga Árabe. Esto quiere decir que desde la perspectiva ucraniana, ¿verdad? Hay una necesidad de tratar de no perder apoyos. Del lado ruso, exactamente lo mismo, ¿verdad? Tiene el apoyo de los países de las economías emergentes, las BRICS, y además tienen el aporte de otros países que por una situación más de carácter político puedan ser sumados en esta dinámica de carácter económico, como lo son las BRICS. Tal es el caso, por ejemplo, de Venezuela, ¿verdad? Que se ha coqueteado con la posibilidad de que también se convierta, por lo menos desde un punto de vista de narrativas, en otra potencia emergente dentro de todo este grupo, ¿verdad? De países Sí. que se mencionan de ese modo. Ya que mencionas la OTAN, me surge una duda. Para ingresar a la OTAN, que Ucrania está a un pelito de hacerlo, ¿necesita una victoria en alguna guerra como un prerequisito para el ingreso? No, para nada. En este caso, para ser parte de la OTAN, sencillamente requiere que haya unanimidad entre todos los miembros para poder formar parte, ¿verdad? Hemos visto que acá el problema mayor lo han tenido principalmente con la situación de Suecia y de Finlandia, principalmente con la situación de Turquía, ¿verdad? Quienes han rechazado, en este caso muy enfocado en el tema sueco, la incorporación de Ucrania por la situación del PKK, el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, que Turquía acusa a Suecia de estarlos protegiendo, y esto ha impedido un poco esta incorporación. Por otra parte, que Ucrania eventualmente se una a la OTAN podría, digamos, también agravar todavía mucho más el conflicto, que ya está, digamos, en un punto bastante grave con millones de refugiados y un desastre de país que cada día pues va teniendo situaciones todavía mucho más complejas. El hecho de que Ucrania eventualmente entre a la OTAN podría, digamos, ampliar todavía más el panorama de conflicto y sería al corto plazo muy difícil verlo ahí. Incluso hemos visto que ya el conflicto se está extendiendo hacia Sí. otros lares y está teniendo otros significados, como por ejemplo la aparición de Moldavia como otro actor que también está viéndose un poco involucrado de manera muy frontal en esta situación de Ucrania. Eso es un tema a mencionar y ya que estás trayendo a colación los apoyos y las dimensiones de esta guerra, ¿qué opinas de las posiciones, por ejemplo, de Brasil y de China en el conflicto? En el caso de China se ha transformado en el aliado más importante para Rusia. Para China es bastante funcional desde un punto de vista de liderazgo, ¿verdad? China nunca se ha declarado a sí mismo una potencia hegemónica. De hecho, cuando uno lo ve, casi siempre se llaman potencias emergentes, pero China es a toda regla una potencia hegemónica que ha logrado tener, digamos, ese puesto codo con la otra gran potencia en importancia a nivel global, como lo son los Estados Unidos. Toda fuerza que
que logren acumular con respecto a este tema de la hegemonía para China es bastante funcional. Incluso lo hemos visto hasta en cuestiones económicas, ¿verdad? Incluyendo proyectos relacionados con el yuan y el tema de la soberanía monetaria, que ha sido bastante significativo. Es el aliado por excelencia de Rusia en estos momentos, incluso para temas de gas y de petróleo y otras cuestiones de recursos estratégicos. ¿Cuál es el rol que tiene Brasil? Brasil es un país sumamente importante para América Latina, pero para el mundo también. Brasil no solo es una potencia emergente, sino que además es considerado un estado eje a nivel regional, con lo cual cualquier desastre que ocurra desde Brasil nos afecta a todos a nivel global, aunque no lo queramos ver, digamos, de una manera tan directa. Que Luis Ignacio Lula da Silva haya tomado la decisión de forjar sus relaciones con países con los cuales Bolsonaro inicialmente no tenía tanto contacto, nos demuestra de que el gobierno de Brasil quiere un nuevo rol dentro de toda la dinámica a nivel internacional y que se está haciendo eco a nivel internacional. Escuchamos cada vez más a Lula dar explicaciones de todo este papel que Brasil está asumiendo y definitivamente para un país como Rusia, que se ve tan aislado, tener aliados incluso del otro lado de la ubicación donde ellos están, de este lado del continente, para ellos es sumamente crucial. Brian Acuña, un placer escuchar tu análisis acerca de este conflicto que ya lleva 468 días. Te deseo un feliz almuerzo. Gracias, igualmente, que esté muy bien.